Es uno de los líderes en estudios de opinión pública que hay en México, editorialista del periódico El Universal y director general de la empresa de encuestas Buendía y Laredo. Hoy en Periférico 1313, Jorge Buendía Laredo. Jorge, gracias por acompañarnos. Has estado haciendo muchos estudios y leímos uno reciente que publicaste sobre el tema de las percepciones de la gente sobre tres temas: inseguridad, empleo y corrupción. Y vemos en esta encuesta que los niveles de preocupación por el tema de la inseguridad vuelven a estar en niveles altos como estuvieron en el sexenio anterior. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, por un lado creo que sí pasó esta luna de miel que había en torno a las expectativas de que en este gobierno iba a haber mejores resultados en el tema de inseguridad. Creo que eso ya se disipó. Ahora lo que estamos viendo es una población quizá más realista, más escéptica, y pues, los niveles, digamos, de preocupación sobre el tema pues, son parecidos a los que había el sexenio anterior. Dicho esto, la importancia relativa de la inseguridad no es tan alta como se podría haber esperado, entre otras cosas porque ha saltado a la palestra el tema del crecimiento económico, el tema de los empleos y también asociado a, si tú quieres, inseguridad, narcotráfico, el tema de corrupción, ¿no? Entonces, aunque el tema de inseguridad sigue generando mucha preocupación, ya no es el tema más importante, porque el tema económico ya lo ha desplazado. O sea, primero está empleo, como la preocupación número uno. La segunda es corrupción. La tercera es inseguridad. inseguridad. Tú podrías decir que corrupción e inseguridad están vinculados, ¿no? Creo que a partir del caso de Ayotzinapa, pues quedó muy claro que parte de la crisis de seguridad que hay en México pasa precisamente por la corrupción de los cuerpos policíacos. Pero por otro lado, también el tema de corrupción y economía están vinculados, porque buena parte de los problemas económicos, de la falta de crecimiento, la gente lo puede atribuir también a corrupción en las obras, a corrupción que no tiene directamente que ver con la seguridad. ¿Podría ser eso? Sin duda, pero creo que ese vínculo todavía es más tenue. Yo creo que no está explícitamente en la mente ciudadana. Yo creo que a lo mejor eso lo vemos más entre los empresarios, que no ven reglas claras, que ven discrecionalidad, que detienen inversión y por ende corrupción y crecimiento económico pudiera estar vinculado. Pero al ciudadano promedio, digamos, ese vínculo todavía no aparece, pero ciertamente es un argumento que se pudiera hacer. Lo ven más con la inseguridad, por ejemplo, la fuga del Chapo. La fuga del Chapo, nuevamente el caso de Iguala y la corrupción cotidiana que... Pero el tema de la corrupción era un tema que no aparecía en el top 3 de las preocupaciones de la población hace algunos años, ¿es correcto, verdad? Así es, no, creo que la agenda pública se ha centrado en este tema y difícilmente se va a ir, ¿no? Ya obviamente el tema de licitaciones, el tema de obra pública, obviamente el tema de seguridad, pues sigue estando ahí. Ahora, Jorge, hay algo que quienes escribimos o vemos medios de comunicación, todo el mundo dice la gente está muy enojada. Yo no sé qué tan cierto es eso y quisiera saber tu punto de vista. Y hay alguien que habla de que la ira social va en crecimiento, esta cuestión del humor social. ¿Qué es el humor social y cómo crees que está el humor social? Bueno, creo que el término de humor social es un anglicismo, me parece que es una traducción casi literal de mood, ¿no? De esta palabra en inglés que podríamos traducir como humor. Creo que es un término confuso porque pareciera que es una cuestión nada más como de víscera, sí, ¿no? Y creo que realmente lo que estamos viendo cuando la gente se refiere al humor social, pues en realidad hay algo más profundo, que es pues básicamente la satisfacción o la insatisfacción que hay pues con una amplia gama, digamos. Con la realidad que vivimos. Con la economía, con el rumbo del país, con la confianza en el gobierno. O sea, satisfacción es una palabra más clara y menos glamurosa, pero más realista para describir el fenómeno. Y más precisa, porque creo que podemos, cuando hablamos de humor social o el humor del país, estás haciendo tabla rasa, digamos, pues puedo estar descontento con la economía, pero estoy satisfecho, digamos, en el tema de seguridad. ¿Y cómo estamos en el tema de satisfacción? Pues ahí sí, en términos generales, la percepción de que el país va por el rumbo equivocado, pues ciertamente está en uno de sus momentos más críticos, ¿no? En las series que tú tienes, tú sí dirías que la insatisfacción, la decepción,
en general está más profunda Sí, por ejemplo, que en sexenios anteriores. tenemos el registro, una pregunta clásica de opinión pública, que es el rumbo del país. Si va por el camino correcto o el camino equivocado, tenemos que poco más del 60% nos dice que el país en estos momentos va por el rumbo equivocado, que es un porcentaje más alto del que teníamos registrado hace 2, 3 años. Naturalmente que esto está vinculado con la economía. El índice de confianza del consumidor de INEGI pues también te muestra un descontento, particularmente en la percepción de la economía nacional. Jorge, ¿y por qué cuando hay las llamadas encuestas de bienestar subjetivo, de felicidad, México aparece muy bien? Bueno, Entonces, pues, felicidades, ¿qué tan satisfecho estás con tu vida? Pero esto de satisfacción con el... No es o sea, ¿por qué somos felices pero estamos insatisfechos? Bueno, creo que hay como dos ámbitos, ¿no? Y creo que es un tema de medición, aunque suene un tanto aburrido. Creo que por un lado, si tú le preguntas a la gente qué tan feliz estás con tu vida, difícilmente te van a contestar, ¿no? Creo que necesitas modos de entrevista un poco más O sea, confidenciales. ¿la gente miente o la gente Tiene presión social o tiene una deseabilidad de decir que se le está pasando bomba? pasando bomba. Por otro lado, la gente sí hace esta diferenciación entre lo que pasa afuera y lo que pasa en su vida personal, Ok. ¿no? Y no necesariamente aquí lo importante es que lo que pasa afuera, lo que pasa en el país, muchas veces no tiene que ver con su vida personal. Lo que la gente piensa cuando le pregunta sobre su bienestar subjetivo, su bienestar personal, su felicidad, muchas veces no tiene que ver, digamos, con indicadores de tipo económico, sino más bien con indicadores de tipo emocional. Sí. Y creo que por eso también encontramos esa discrepancia. Ahora, si la economía empezara a jalar bien, entonces la gente se olvidará de la corrupción y de la inseguridad como problemas y estaría otra vez contenta con los gobiernos. Pues digamos que se mitigaría este descontento, ¿no? Hay esta frase de que todas las cosas buenas van juntas, pues en realidad si la economía crece, empieza a mejorar tu percepción de las autoridades, empieza a aumentar la percepción de que están haciendo bien su trabajo y también eso tiende a inhibir la percepción de que están robando más porque hay esta asociación, ¿no? Si se percibe que hay corrupción, pues se tiende a atribuir a esta causa la falta de crecimiento económico. Ahora, esto nos lleva a 2018, que hace rato platicamos con José Antonio. Ya está muy cerca 2018 y ahorita todo el mundo está pensando qué factor va a determinar la posición relativa de los partidos y los precandidatos. Claramente lo que entiendo por ti es que en términos del gobierno en funciones y del PRI, la marcha de la economía será el principal factor que determine su éxito relativo. ¿Es correcto eso? Sí, es, digamos, la marcha de la economía te genera incentivos para el cambio o para mantener el statu quo, es decir, voto a favor o voto en contra del partido gobernante. En este sentido, pues si no hay crecimiento económico, sí va a ser un año propicio para la oposición. Ahora, en un sistema como el mexicano, donde tú puedes ganar la elección presidencial con 25 o 30% del voto, pues puede ser que el PRI siga perdiendo votos, ¿no? Que del 39% que sacó el hoy presidente Peña, pues el PRI saque 10 puntos menos y aún así gane la presidencia. No creo que aquí el otro punto central que nos regresa, digamos, a los años 90 es si la oposición se puede coordinar, puede coincidir en una candidatura atractiva que haga que haya un candidato que pueda, digamos, concentrar la mayoría de este sentimiento opositor que puede haber en México. Pero tú sí consideras todavía que la economía o la variable económica es la determinante en el voto por encima de otras consideraciones. Bueno, eso es lo que se considera en general, ¿no? Es, digamos, un factor estructural, ¿no? El otro elemento, que podríamos llamarlo coyuntural, es el perfil de los candidatos. Yo creo que no hay que perder de vista hoy día que estamos en una era de candidatos, ¿no? Las elecciones, particularmente de puestos a ejecutivo, están determinados principalmente por la identidad de los candidatos. Entonces, más que los partidos, más que si los es del partidos, gobierno, ya ¿no? lo que estamos hoy día viendo es un deterioro en la lealtad hacia los partidos, la disminución del voto duro, digo, ya tienes a un PRI en un 29%, los candidatos cada vez importan más, porque importa mucho más la televisión, porque la gente se fija más en las personas, porque hay descrédito de los partidos. Entonces, este factor coyuntural de quiénes pueden ser los candidatos, pues naturalmente que podrá servir para reforzar esta tendencia en contra del PRI si no nominan un buen candidato, o por el contrario, le permitirá inhibir
esta tendencia al cambio que puede existir. Y tendrá que ver mucho con el tema de los independientes, ¿no? Porque yo tengo la impresión de que habrá muchos independientes para candidatos a gobernador y para la presidencia que por solo ser independientes van a tener un bono de simpatía popular porque la gente está votando con coraje contra el statu quo. ¿Es cierto esto? Sí, en un sentido amplio. Creo que en un contexto, digamos, de dificultades económicas, de desconfianza hacia las autoridades, el sentimiento anti-establishment es muy fuerte. Cansancio a los partidos políticos, hartazgo. Exactamente, ¿no? Entonces, un candidato que se perciba como ajeno, digamos, al proceso político, a los políticos tradicionales, pues va a tener un buen posicionamiento. Ahora, lo que estamos viendo hoy día es que todo el mundo se quiere llamar candidato independiente y nadie, y creo que se están equivocando rotundamente si creen que por querer competir como candidatos independientes van a poder tener el atractivo, digamos, de un Bronco en Nuevo León, ¿no? Aquí lo que tú requieres sí es un discurso anti-establishment, un lenguaje fresco, pues algo, digamos, el prototipo hoy día, el referente podría ser el Bronco. Pero sí se vislumbra entonces un panorama de fragmentación del voto hacia el 2018 por todos estos factores. Efectivamente, ¿no? Y digamos, aquí la pregunta es si te aparece un candidato independiente con un perfil clásico, es decir, anti-establishment, discurso novedoso, forma de comunicar atractiva. La pregunta es, ¿a quién le va a quitar votos? ¿A quién le va a quitar? Pues yo creo que al primero que le quitaría sería López Obrador. O sea, López Obrador, a final de cuentas, es un candidato que si bien compitió con las siglas tradicionales, es anti-establishment. ¿No? Su frase clásica de al diablo con las instituciones no puede ser más anti-establishment. Claro. ¿No? Pero él competía, digamos, dentro del sistema de partidos. Y por eso muchos piensan que quizá el PRI le convenga que haya varios candidatos independientes, que fragmente el voto y que le quite votos a López Obrador. Sí, la pregunta, eso puede facilitar. Pero no es que haya candidatos independientes, sino haya candidatos con ese perfil. Y la pregunta es si los podemos encontrar. Digo, cuando oímos, por ejemplo, que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dice que a lo mejor compite como independiente, pues ciertamente la gente no lo va a percibir como tal. Tanto su discurso como el hecho de que ha sido gobernante, pues más bien lo hace parte de este establishment con el cual la gente está descontenta. Jorge, hace algunas semanas estuvo aquí Luis Estrada, que es muy crítico de la industria de los encuestadores, y él decía algo que decía que no hay rendición de cuentas y que los encuestadores no han asumido su responsabilidad y que no se han profesionalizado y que no nos han dado una explicación de por qué son tan erráticas las encuestas. Y que muchos encuestadores además adquieren un perfil de comunicación, de líderes de opinión y que eso genera conflicto de interés. ¿Qué opinas de estas críticas? Bueno, yo creo que hay que tener una visión general. Digamos, si revisas el pasado proceso electoral, pues a las encuestas les fue relativamente bien. Digamos, está el caso de Nuevo León, pero es una de 9 elecciones. Perdóname, pero yo recuerdo que en general uno leía las encuestas y uno veía que muchas elecciones iban a estar muy cerradas. Y de repente, salvo Colima, en general las elecciones fueron bastante abiertas. Yo no obtuve esa información de muchas encuestas. No, pero por ejemplo, tenías de manera muy clara, digamos, que en San Luis Potosí el PRI llevaba una ventaja. Ciertamente Querétaro iba a estar cerrada y la ventaja fue de 7 puntos. Había encuestas en el caso de Sonora que también traían al PRI adelante. Creo que en términos generales, sí, lo que observamos fue el caso de Nuevo León. ¿A qué atribuyes este error en el caso de Nuevo León? ¿Qué factores hay ahí? Mira, yo creo que ahí, creo que uno de los grandes problemas que tienen las encuestas como instrumento de medición es cuando se politizan. ¿Por qué? Porque la gente tiende a interpretar, tiende a ver a las encuestas y a los encuestadores que llegan a su casa como parte, digamos, de los equipos partidistas. Creo que es uno de los grandes retos, es un factor exógeno. Creo que, por ejemplo, el norte le fue muy bien porque tiene un branding, tiene una marca que en ningún otro lado vas a encontrar. O sea, un problema de confianza hacia el encuestador. Hacia el encuestador. Para decirlo o no la verdad. Hacia el encuestador y a cualquier persona que llegue se para en tu casa. Jorge, buen día. Gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes les agradecemos también su presencia y nos vemos la próxima semana.